La puerta de barro cocido no debía abrirse de noche. Sin embargo, allí estaba, respirando sal desde las juntas, con el sello recién quebrado y el aire antiguo saliendo en una exhalación fría, como si el recinto hubiese pasado siglos reteniendo una sola frase que podía arruinar a una ciudad. Alrededor, las lámparas de aceite no iluminaban, herían la oscuridad. La llama se doblaba con el viento húmedo que subía desde los canales y hacía brillar la costra blanca de sal en los tobillos de los hombres. Uno de ellos sostenía una tablilla rota contra el pecho, como se sostiene un hueso encontrado bajo la propia casa. Otro miraba al suelo, incapaz de mirar más tiempo la cámara abierta, porque el peligro no era lo que podían hallar dentro. El peligro era otro, que la versión prohibida del origen hubiera estado guardada exactamente allí, en el mismo lugar desde donde se enseñaba la versión oficial del mundo. Ahí empezaba la incomodidad real, no en los prodigios ni en las fábulas tardías, sino en algo más difícil de soportar, la sospecha de que una versión prohibida del origen suele parecer verdadera precisamente porque conserva el olor de lo que el poder necesitó encerrar. Si una memoria había sido escondida en la cámara interior de un templo, entonces no era solo una memoria, era una amenaza contra el orden. Dentro del recinto, el barro seguía húmedo en algunas paredes bajas. Eso significaba que el agua subterránea continuaba respirando debajo del santuario, lenta, paciente, como si el suelo entero recordara una herida más antigua que la ciudad. Eridu había aprendido a vivir sobre ese temblor. No era una ciudad levantada sobre confianza, era una ciudad levantada sobre vigilancia. Cada depósito, cada umbral, cada patio y cada lista de raciones existían para contener algo que nunca había sido del todo derrotado, el regreso del desorden. Los sacerdotes sabían cómo moverse allí dentro. Caminaban descalzos, con los pies endurecidos por años de humedad y disciplina, evitando rozar con la manga los recipientes sellados, las cestas de junco, las tablillas apiladas, los cuencos donde el aceite esperaba como una segunda luz inmóvil. Nada en aquella cámara parecía hecho para el asombro, todo parecía hecho para durar en silencio, y precisamente por eso resultaba más inquietante. Un tesoro puede admirarse, un archivo escondido solo puede temerse. La tablilla que habían sacado no contaba una gloria, no comenzaba con reyes radiantes, ni con dioses descendiendo entre resplandores. Comenzaba con una ciudad que todavía no era ciudad, con barro vencido, corrales arrancados, cercas partidas, animales hinchados en zanjas de agua turbia y una línea oscura marcada en los muros para recordar hasta dónde había subido la inundación. Aquello importaba más que cualquier himno, porque cambiaba el tono de todo lo demás. Si el origen real estaba cubierto de lodo y pánico, entonces la majestuosidad vino después. Mucho después, y vino para domesticar la memoria. Eso era lo que volvía peligrosa aquella tablilla. No añadía maravillas. Devolvía suciedad donde después se había impuesto ceremonia. Debajo del relato pulido seguía latiendo otra versión, más torpe, más áspera, más humana, y por eso mismo menos dócil. Una ciudad puede sobrevivir al hambre, al tributo y al trabajo forzado. Lo que soporta peor es descubrir que su primer orden nació del miedo administrado por manos concretas. Uno de los hombres pasó el pulgar por la incisión rota de la tablilla. No sabía leer cada signo, pero sí reconocía la forma del daño. Había sido escondida, movida, quizá copiada, quizá corregida. Aquello bastaba. En el sur, hasta los analfabetos entendían cuándo una verdad había sido tratada como mercancía delicada. Lo sabían por el modo en que se sellaba una puerta, por el modo en que bajaba la voz un supervisor, por el modo en que el grano desaparecía del almacén y regresaba convertido en ración. El secreto no es una idea, el secreto es una técnica de distribución. Eridu estaba hecha de procedimientos: medir el agua, secar ladrillos, contar cebada, fijar rangos, perfumar el recinto central, mientras afuera el barro seguía pegándose a la piel de los obreros como una segunda servidumbre. Nada de eso exigía magia. Exigía memoria disciplinada y un centro capaz de decidir qué debía permanecer a la vista y qué debía pudrirse enterrado en humedad y oscuridad. Por eso aquella cámara abierta resultaba más ofensiva que una blasfemia, porque insinuaba algo insoportable, que la versión oficial del pasado no había sido diseñada para decir toda la verdad, sino para volverla soportable. Los dioses podían seguir arriba en los himnos. Podían seguir recibiendo aceite, música, pan mejor cocido y nombres alargados por voces rituales. Pero si el primer recuerdo verdadero de la ciudad era una masa de supervivientes aterrados, intentando que el agua no regresara, entonces todo el edificio sagrado cambiaba de forma. Ya no parecía una revelación, parecía una respuesta política al miedo. Cerca de un archivo, ciertas frases pesan más que una blasfemia. La más peligrosa era sencilla. Lo prohibido no parece verdadero porque sea más extraño, sino porque muestra con demasiada claridad
claridad para quién fue construido el orden. Y en esa noche húmeda, con la tablilla rota todavía temblando entre manos humanas, Eridu empezó a acercarse demasiado a esa frase, porque en la última línea legible, justo antes de la fractura, no se hablaba de una bendición ni de una elección divina. Se hablaba de una decisión tomada después del agua, levantar un recinto allí donde el miedo pudiera ser contado, vigilado y obedecido. La ciudad aún no existía, el templo tampoco, pero el motivo de ambos ya estaba vivo. Después de eso, ya no era posible mirar hacia la gloria primero. Había que bajar al barro que quedó tras el diluvio, al momento en que los hombres todavía no sabían si estaban reconstruyendo refugio o aceptando por primera vez la forma de su obediencia. Todavía no sabían si estaban reconstruyendo refugio o aceptando por primera vez la forma de su obediencia, porque después del agua ninguna diferencia parecía clara. El barro llegaba hasta los tobillos con una docilidad traidora. A primera vista parecía tierra recuperada. Bastaba hundir un poco más el pie para descubrir que debajo seguía respirando la catástrofe. Había postes torcidos sobresaliendo de la llanura baja, restos de cercas arrastradas a lugares absurdos, techos de caña vencidos sobre muros blandos, una vasija entera incrustada en limo seco, como si una casa hubiera querido recordar su propia desaparición. El sur no olía a renacimiento, olía a sal, a pez muerto, a adobe abierto por dentro, y aún así fue precisamente allí donde empezó la necesidad más peligrosa, no la de vivir, sino la de volver inteligible el desastre, porque una crecida puede destruir una aldea. Lo que funda un régimen es otra cosa, la repetición del miedo. Los viejos no hablaban del agua como de un accidente, la pronunciaban con ese tono que no se reserva para los ríos, sino para las decisiones tomadas en una altura inaccesible. Decían que la noche había subido demasiado deprisa, que las orillas bajas no cedieron como ceden en un mal año, sino como si hubieran sido llamadas a rendirse, que los corrales no fueron vencidos solo por corriente, sino por juicio, y esa palabra importaba más que cualquier resto hallado entre el barro, juicio. En cuanto el desastre recibe intención, el sufrimiento deja de ser una desgracia y se convierte en obediencia anticipada. Ahí empezaba a volverse peligrosa la versión que no debía quedar escrita en voz alta, no porque prometiera rarezas, sino porque decía con demasiada claridad lo que el relato posterior necesitaría cubrir, que antes del esplendor hubo trauma, y que antes de la grandeza hubo hombres aprendiendo a distribuir el pánico para que no se dispersara sin dueño. Los supervivientes trabajaban en silencio durante las primeras horas del día, cuando el aire todavía no abrasaba la piel y la costra de sal aún no había empezado a morder los talones. Sacaban juncos de acequias colapsadas, arrancaban del lodo las vigas menos podridas, abrían con manos y palas una primera dirección para el agua rezagada. No había héroes allí, solo cuerpos cansados haciendo cuentas con el terreno. ¿Cuántas manos quedan? ¿Cuántos animales? ¿Cuánta cebada pudo haberse salvado? ¿Cuántos días antes de que el hambre dejara de ser amenaza y adquiriera nombre en una casa concreta? Pero mientras ellos contaban lo perdido, otros empezaban a contar algo más importante, el miedo disponible. En una comunidad rota, la división aparece pronto. Unos cargan barro, otros aprenden a hablar en nombre del barro. Los primeros sostienen el mundo con las manos. Los segundos descubren que, cuando el desastre ha sido lo bastante grande, una explicación correcta puede valer casi tanto como el agua, tal vez más, porque el agua salva un campo. Una explicación adecuada puede someter generaciones. Por eso, en aquellos primeros días posteriores al diluvio, la pregunta no fue solamente dónde vivir, fue dónde fijar el significado de lo ocurrido, dónde poner el punto inmóvil en una tierra que había demostrado no ser inmóvil en absoluto, dónde levantar algo que no pudiera ceder cada vez que el río recordara su fuerza, no una casa cualquiera, no un corral, no un patio familiar, algo que estuviera por encima de la necesidad privada y pudiera presentarse como garantía común. Eso fue lo primero que percibieron los hombres más atentos, que el lugar elegido importaba casi tanto como el Dios que algún día sería pronunciado sobre él. Había un sector del sur donde el agua dulce parecía insistir desde abajo y donde la tierra, aunque frágil, mantenía una terquedad distinta. No era una elevación orgullosa, apenas una resistencia, una respiración más firme dentro del terreno incierto. Allí comenzaron a reunirse los que sabían medir mejor, hombres con piernas marcadas por años de canal y compuerta, hombres que entendían la inclinación mínima capaz de salvar o arruinar un reparto, hombres que todavía no eran sacerdotes, pero ya empezaban a parecer algo peor, intérpretes inevitables entre el miedo y la supervivencia. Eridu, antes de ser Eridu, no nació primero de una muralla ni de un mercado, sino de una necesidad más honda, creer que el desastre podía quedar encerrado dentro de una forma, que si el recinto era el correcto, si las medidas eran precisas y los nombres se pronunciaban como debían, el agua volvería a comportarse. Esa fue la promesa verdadera, no abundancia, no gloria, contención. Y una vez que una comunidad acepta que su continuidad depende de una contención especializada, ya ha dado el paso decisivo hacia la obediencia, porque quien contiene el desorden no
no tarda en reclamar también el derecho a clasificarlo, narrarlo y cobrar por ello. Ahí empezó a fijarse la mentira más fértil. Los supervivientes creían reunir un amparo común contra la próxima crecida. Sin advertirlo, iban reuniendo también las piezas de una jerarquía duradera: el lugar fijo, el depósito protegido, la voz autorizada, la cuenta central, el reparto que deja de depender de cada familia y empieza a depender de un centro. Nada de eso parecía tiranía al principio, parecía alivio, y precisamente por eso resultaba tan difícil de rechazar. Hay verdades que no entran en una civilización con el rostro de una amenaza, entran con el rostro de una solución. Cuando cayó la tarde, el sur volvió a llenarse de ese sonido incierto del agua escondida entre juncos y barro blando. Algunos niños dormían sobre esteras húmedas. Algunas mujeres raspaban de las vasijas lo poco que aún podía cocerse. Algunos hombres seguían discutiendo dónde debía quedar el recinto que no se movería nunca. No lo sabían todavía, pero ya estaban eligiendo el sitio exacto donde el miedo dejaría de ser recuerdo disperso y empezaría a convertirse en institución. Y cuando una institución nacida del trauma busca durar, necesita algo más que utilidad. Necesita un custodio, no un simple supervisor del grano ni un capataz del canal, sino una figura más alta, más limpia, más difícil de discutir. Un poder capaz de presentarse no solo como necesario, sino como sagrado. En ese punto fijo del barro, antes del esplendor, antes incluso de la ciudad, ya estaba a punto de levantarse la primera casa, donde el miedo aprendería a administrarse como si fuera voluntad divina. La primera casa donde el miedo iba a administrarse como si fuera voluntad divina no nació grande, nació obstinada. Mientras alrededor seguían levantándose chozas que podían rehacerse después de una mala estación, corrales que podían moverse si el barro volvía a ceder y patios familiares condenados a obedecer los caprichos del agua, aquel recinto fue tratado de otra manera desde el principio. No debía desplazarse, no debía improvisarse, no debía parecer provisional. Esa diferencia era ya una sentencia, porque cuando una comunidad decide que un solo punto del terreno merece más permanencia que las casas de sus vivos, ya ha empezado a construir algo más que un refugio, ha empezado a construir jerarquía. Al amanecer, el lugar todavía parecía humilde: adobe húmedo mezclado con paja, cuerdas tensas, esteras de caña, postes recién afirmados, un suelo apisonado con una disciplina casi furiosa. Pero la humildad de su materia no rebajaba su ambición. Al contrario, todo en él insinuaba una idea nueva y peligrosa: que el desorden del mundo podía ser contenido si se concentraban en un centro correcto los alimentos, los gestos, los nombres y la vigilancia. El agua no sería obediente por sí sola, había que obligarla, y para obligarla no bastaba con fuerza, hacía falta autoridad. Por eso el recinto no tardó en atraer a una clase de hombres distinta de los que hundían las piernas en el canal o cargaban cestas de barro al hombro. Llegaron los que sabían contar, los que entendían que una compuerta mal abierta podía arruinar una cosecha entera, los que podían distinguir, con solo mirar el color del suelo, dónde el agua tardaría más en pudrir el cimiento, los que pesaban cebada no como pan futuro, sino como orden medible. Todavía no eran sacerdotes en el esplendor con que más tarde serían recordados. Eran algo más crudo y más decisivo: administradores del temblor. La ciudad todavía no existía, pero su forma ya empezaba a endurecerse alrededor de aquella casa central como una costra alrededor de una herida. Las familias comprendieron pronto que ciertas cosas dejarían de quedarse enteramente bajo su propio techo. Parte del grano, del aceite, del pescado seco, de la lana, empezó a subir al recinto. Así se lo hacía aceptable, no como despojo, sino como concentración de estabilidad. Allí, en teoría, todo estaría mejor contado, mejor protegido, mejor repartido cuando el siguiente mal año volviera a morder el sur. Y esa promesa bastó. Basta casi siempre al principio. Un poder que nace de la necesidad no necesita adornarse enseguida con amenazas. Le alcanza con prometer que sabrá administrar mejor el miedo que aquellos que lo padecen. Lo que muchos aprendieron entonces no necesitaba todavía escribirse para volverse eficaz. Las primeras instituciones no dominan solo porque castiguen, sino porque parecen más preparadas que el miedo disperso de quienes dependen de ellas, más sobrias, más capaces de durar. Por eso, cuando aún están naciendo, discutirlas no parece valentía, parece imprudencia. Dentro del recinto, cada objeto empezaba a tener un significado más pesado que su materia. Una jarra ya no era solo una jarra, era una medida bajo supervisión. Un saco de cebada ya no era solo alimento, era ración futura, promesa retenida, cifra del orden. Una pared ya no era solo pared, era el borde entre lo común y lo administrado. Hasta el silencio empezó a comportarse distinto. Afuera seguían oyéndose discusiones de familia, animales, niños, herramientas golpeando el barro. Dentro, el sonido se volvía deliberado.
lento, pasos contados, instrucciones breves. La respiración misma parecía aprender a no desperdiciarse, pero la utilidad por sí sola no tarda en quedarse corta. Guardar mejor el grano o vigilar mejor el agua no bastaba, había que afirmar algo más difícil de discutir, que el recinto ocupaba el lugar correcto, que ciertas decisiones tomadas allí no eran simples decisiones humanas, sino continuidad de un orden más antiguo y más alto. Cuando esa idea empieza a asentarse en una comunidad exhausta, el recinto deja de ser solo refugio administrado y empieza a adquirir la forma mental de un templo, aunque todavía no tenga altura, aunque aún no huela a perfume ni a ceremonia. El niño aprendía primero dónde terminaba el barro firme, luego aprendía dónde no debía entrar. La mujer que molía grano sabía cuánta parte de su trabajo estaba ya comprometida antes de llegar a su propia vasija. El hombre de canal comprendía que corregir una corriente no era solo una destreza física, sino servicio a una disposición superior. Así se formó el hábito más duradero de todos, la costumbre de que la supervivencia pasara por un centro, y de que ese centro hablara como si el mundo mismo hubiera delegado en él. Eridú todavía era baja, frágil, húmeda, vulnerable al regreso de la sal y de la inundación, pero precisamente por eso el recinto ganaba poder cada día. Cuanto más incierta era la tierra, más imprescindible parecía la institución que prometía fijarla, y cuanto más imprescindible parecía, menos humana se volvía ante los ojos de quienes dependían de ella. Sin embargo, incluso en ese comienzo severo había ya una diferencia escondida, una grieta que aún no parecía grieta, porque entre los grandes nombres asociados al dominio del agua, del depósito y del orden, uno no sería recordado solo por exigir obediencia, sería recordado por algo mucho más peligroso. Mientras los otros perfeccionaban la distancia, él empezó a interesarse por el funcionamiento. Mientras los demás parecían satisfechos con recibir, él quiso enseñar a medir, a nombrar, a resolver. Y un poder sagrado puede tolerar el hambre, el tributo y el cansancio de los hombres con bastante tranquilidad. Lo que no tolera sin consecuencias es que alguien, desde dentro, empiece a acortar la distancia entre obedecer y comprender. Entre los nombres que acabarían ligados al depósito, al agua y al orden, uno no sería recordado solo por exigir obediencia. Quedaría unido a algo más peligroso, el deseo de entender el funcionamiento de aquello que todos los demás preferían mantener a distancia. Ese nombre era Enki, y con él el miedo que había aprendido a administrarse estaba a punto de aprender algo peor, a pensar. Antes de que esa grieta se hiciera visible, el poder antiguo perfeccionó otra táctica, más elegante y más difícil de resistir que la amenaza abierta. No bastaba con que el centro repartiera agua, contara cebada y vigilara depósitos. Tampoco bastaba con que el recinto pareciera necesario. Para durar de verdad tenía que parecer deseable. Tenía que enseñar a la ciudad no solo a obedecerlo, sino a admirarlo. Así fue como el privilegio empezó a vestirse de belleza. En el barro del sur, donde casi todo olía a humedad vieja, piel cansada y caña cortada, el recinto central aprendió a oler distinto: aceite perfumado, resina quemada, tela guardada lejos del moho común, pescado del mejor lote, panes más regulares, mejor cocidos, reservados para manos más limpias. No eran lujos enormes en el sentido en que más tarde otras ciudades conocerían el lujo. Eran algo más eficaz, diferencias pequeñas, visibles, repetidas cada día hasta parecer naturales. La distancia entre el hombre común y los grandes señores del mundo no se enseñó primero con castigos, se enseñó con texturas. El pueblo lo veía sin necesidad de comprenderlo del todo, vasos que nunca tocaba, mesas donde la comida dejaba de ser simple alimento para convertirse en lenguaje de rango, tejidos cuya finura sobrevivía apenas una jornada en manos de un obrero, pero que dentro del recinto parecían no ensuciarse jamás, metal pulido que devolvía la luz con una insolencia casi ofensiva en una tierra donde la mayor parte de las superficies absorbían polvo y fatiga. Incluso el cuerpo comenzó a dividirse según esa lógica: cuerpos para cargar, cuerpos para medir, cuerpos para cantar, cuerpos para servir cerca del santuario, cuerpos autorizados a llevar aceite sobre la piel, mientras otros solo llevaban sal. Ahí estaba el contraste que el esplendor posterior intentaría volver piadoso. Arriba el honor, la música, el perfume, la altura; debajo lo que sostenía materialmente esa altura: ladrillos, raciones, manos agrietadas, sueño recortado, mujeres moliendo grano para mesas que no eran las suyas, pescadores separando el mejor pez antes de llevar el resto a casa, niños aprendiendo demasiado pronto que algunas cosas suben al centro y regresan solo en la forma que el centro decide. Así empezó a fijarse en el sur la grandeza de los grandes señores del mundo. No parecían altos solo por antigüedad, sino porque el sistema entero estaba dispuesto para que la altura tuviera apariencia sensible. Podía olerse antes de verse, podía oírse, porque el templo no hablaba solo con órdenes, hablaba con música, tambor contenido, cuerdas pulsadas con lentitud, voces que alargaban los nombres sagrados
hasta hacerlos flotar por encima del trabajo común. Afuera, la ciudad sonaba a roce, esfuerzo, agua golpeando madera, animales, herramientas. Dentro, el sonido parecía no obedecer a la urgencia. Parecía venir de otro nivel del mundo, y esa ilusión resultaba decisiva, porque el hambre obliga, pero la belleza disciplina de un modo más profundo. El hombre que teme al poder puede obedecer mientras no vea salida. El hombre que además desea parecerse a él empieza a defender la escalera que lo humilla. Ahí estuvo la segunda trampa. La primera había sido el agua, convencer a la población de que solo un orden central podía contener el desastre. La segunda fue el deseo, convencerla de que ese mismo orden merecía más placer, más limpieza, más tiempo, más perfume y más música que quienes lo sostenían. Una vez aceptada esa diferencia, el privilegio dejó de parecer un exceso, empezó a parecer una forma correcta del mundo. Eridu aprendió esa lección con rapidez brutal. La mujer que tejía no estaba haciendo solo tela, estaba vistiendo una distancia. El pastor no llevaba solo lana y leche, alimentaba una imagen de autoridad que debía seguir pareciendo impecable. El obrero del barro no alzaba solo un muro, prolongaba una frontera entre quienes agotaban el cuerpo y quienes convertían ese agotamiento en ceremonia. Nada de eso requería monstruos ni prodigios. Requería repetición. La repetición correcta convierte hasta la humillación en costumbre. Lo decisivo era que el privilegio no aparecía como capricho, sino como método. La distancia no caía del cielo, era producida. El esplendor, antes de volverse himno, había sido presupuesto, reparto, selección visible de quién merecía más limpieza, más perfume, más tiempo y mejor pan. Y una vez que alguien alcanza a ver el presupuesto del poder, su brillo ya no vuelve a parecer inocente. Sin embargo, en medio de aquella maquinaria de seducción, una incomodidad seguía creciendo. No venía de fuera, venía del interior mismo del orden. Mientras otros dioses parecían engrandecerse en la separación, uno de ellos se volvía más peligroso por la razón contraria. Enki compartía el prestigio de los grandes, sí, también recibía ofrendas. También pertenecía al mundo que consumía sin sembrar, pero en su nombre se pegaba otra clase de rumor, no solo el de la altura, también el de la utilidad. Se decía que entendía el comportamiento del agua bajo la tierra, que sabía cuándo una compuerta cedería antes de que el barro la delatara, que conocía la proporción exacta que evitaba que un muro recién secado se abriera al primer calor duro, que prefería una instrucción precisa antes que una amenaza larga. Mientras los demás consolidaban el privilegio como distancia, Enki parecía inclinarse hacia algo mucho más corrosivo, el funcionamiento. Y eso era peor que una rebelión, porque una rebelión rompe desde fuera. El conocimiento, en cambio, acorta desde dentro la distancia que el esplendor había tardado tanto en volver sagrada. En el instante en que los hombres empiezan a comprender cómo opera aquello que antes solo admiraban, la belleza deja de ser pura majestad y empieza a parecer mecanismo. Eso era precisamente lo que ningún régimen basado en la altura puede permitirse demasiado tiempo, que alguien enseñe a los hombres no solo a servir el orden, sino a entender de qué está hecho. Ahí empezaba el verdadero peligro de Enki, no en una compasión imposible ni en una rebeldía abierta, sino en algo mucho más grave para un orden sagrado. Seguía interesado en el funcionamiento de las cosas. Mientras otros exigían reverencia, él atendía compuertas, depósitos, raciones, medidas, la curva exacta del agua cuando entra demasiado deprisa en un canal mal corregido. Y una civilización fundada sobre el miedo soporta mejor la crueldad que la explicación, porque la crueldad disciplina, la explicación contagia. Ese fue el error de Enki o su traición, según quien contara la historia dentro del santuario. Al principio nadie lo habría dicho así. Desde fuera su diferencia parecía una ventaja del sistema. Si un dios sabía resolver, el orden se volvía más eficaz. Si un dios enseñaba a medir mejor el agua, a contar mejor la cebada, a secar mejor el ladrillo, la ciudad resistía más. Todo parecía reforzar el mismo edificio, pero por debajo de esa utilidad crecía otra cosa. Cada instrucción precisa acortaba una distancia. Cada técnica transmitida retiraba un poco de niebla al recinto. Cada problema resuelto, sin necesidad de puro terror, enseñaba una lección silenciosa. El orden no era solo voluntad divina, también era procedimiento, y todo procedimiento, una vez aprendido, empieza a pertenecer un poco a quien lo ejecuta. Enki lo comprendía. Quizá por eso nunca necesitó el lujo de los otros como única prueba de grandeza. También recibía pescado escogido, aceite fino, himnos y nombres ceremoniales. También era uno de los grandes, pero su prestigio no dependía únicamente de permanecer arriba, dependía de otra forma de poder, más sobria y por eso más corrosiva, el poder de hacer que algo funcione. En una tierra como el sur, donde una compuerta equivocada podía convertirse en hambre y un cálculo torpe en epidemia, eso bastaba para volverlo íntimo de una manera que los otros no soportaban. Un dios lejano puede ser temido, un dios útil empieza a ser consultado, y cuando un poder deja de ser solo temido y empieza a ser
comprendido, el sistema entero cambia de temperatura. Los hombres del recinto aprendieron primero las cosas pequeñas, cómo leer la inclinación del suelo sin dejarse engañar por la costra seca de arriba, cómo distinguir un depósito bien sellado de uno que ya estaba aceptando humedad en silencio, cómo mirar una ración y saber si era justa según el trabajo exigido o si había sido recortada antes de bajar a las manos correctas. No parecían secretos capaces de alterar el mundo. Ninguna verdad que cambia una ciudad entra vestida como catástrofe, entra como destreza. Esos aprendizajes parecían pequeños, pero precisamente por eso eran peligrosos. Un hombre que aprende a abrir un canal ya no trabaja igual que uno que solo recibe órdenes. Un hombre que entiende una cuenta deja de mirar del mismo modo a quien la corrige. Un hombre que sabe cuánto grano entra y cuánto baja empieza a distinguir necesidad de privilegio, y ninguna jerarquía soporta eternamente que los de abajo aprendan a ver esa diferencia con claridad. Eso era lo que Enki había puesto en movimiento dentro de Eridu. No una rebelión visible, sino algo más corrosivo: capacidad. La posibilidad de que ciertas mentes humanas se acercaran demasiado al funcionamiento del mundo sin dejar de servir dentro de él. Los demás podían seguir exigiendo canto, aceite, lino, espalda doblada, ojos bajos. Podían seguir pareciendo inevitables mientras el pueblo los imaginara como señores de un nivel inaccesible. Pero Enki hizo algo que debilitaba esa altura sin necesidad de negarla. Permitió que ciertas mentes humanas se acercaran demasiado al funcionamiento del mundo, y una mente que se acerca demasiado al funcionamiento termina acercándose también al límite. Por eso, entre todos los hombres del sur, uno empezó a destacar dentro del recinto con una incomodidad que aún no tenía nombre. No era rey, no era guerrero, no era el más ruidoso ni el más adornado. Precisamente por eso iba a resultar más peligroso que muchos coronados. Se movía con exactitud, escuchaba más de lo que hablaba, recordaba, sabía mirar el agua y no verla solo como amenaza, sino como sistema. Sabía atender una orden sin perder de vista la estructura que la hacía necesaria. En una ciudad donde casi todos servían dentro de funciones estrechas, aquel hombre empezaba a servir comprendiendo demasiado. Ahí estaba lo intolerable para cualquier régimen basado en la altura. Un Dios que concede fuerza fabrica servidores mejores. Un Dios que concede conocimiento fabrica testigos. Y un testigo tarde o temprano termina viendo dónde se interrumpe la verdad y dónde empieza la administración del mito. El nombre de ese hombre era Adapa. Todavía no había subido al umbral de los grandes. Todavía no había roto nada en el cielo. Todavía no había demostrado hasta dónde puede llegar un mortal cuando la inteligencia deja de ser solo herramienta y empieza a convertirse en conciencia. Pero Enki ya lo había distinguido, ya lo estaba formando, ya estaba colocando dentro de una mente humana algo que los otros dioses solo toleraban mientras siguiera pareciendo servicio. Ahí empezaba el problema real. Cuando un sistema basado en la distancia permite que un solo hombre entienda demasiado, deja de temer únicamente lo que ese hombre sabe. Empieza a temer hasta dónde podrá dejarlo subir antes de obligarlo a recordar que sigue siendo mortal. Adapa seguía caminando por Eridu como quien conoce su lugar, pero en él ya había empezado algo que el recinto no sabía permitir durante mucho tiempo: una mente humana subiendo demasiado sin dejar todavía de obedecer. Cuando atravesaba los patios del santuario, no veía solo muros, depósitos y manos ocupadas. Veía conexiones, veía cómo el agua tocaba el canal, cómo el canal decidía el campo, cómo el campo decidía el grano, cómo el grano subía al almacén y cómo del almacén bajaba convertido en ración, privilegio o escasez administrada. Ese tipo de mirada era más peligrosa que la fuerza. La fuerza sirve, la mirada compara. Por eso Enki lo había escogido, no porque Adapa fuera puro, no porque fuera noble en el sentido cómodo con que los siglos después adornan a los hombres útiles. Lo había escogido porque podía contener instrucciones sin desperdiciarlas, porque sabía recordar sin volverse ceremonioso, porque su mente no se hinchaba de vanidad en cuanto se le confiaba una tarea difícil. En una ciudad sostenida por funciones rígidas, eso lo convertía en una anomalía valiosa. Podía entrar en el orden sin romperlo, al menos eso parecía, y precisamente ahí empezó el error. Adapa aprendió primero lo que un hombre de Eridu podía aprender sin escándalo visible: ritmos del agua, peso del pan, diferencia entre una medida correcta y una medida torcida para favorecer a un cargo mejor vestido, tensión de una cuerda húmeda, tiempo de secado del barro según el viento. Nada de eso parecía tocar el cielo. Sin embargo, cada conocimiento lo acercaba a algo que ningún régimen sagrado debería conceder demasiado: la arquitectura de la dependencia. Comprenderla no era rebelarse todavía, era peor, era dejar de obedecer con inocencia.
Ahí estaba el umbral peligroso, no un rey cubierto de gloria, ni un guerrero levantando ciudades, sino un hombre del sistema que empezaba a ver demasiado, un especialista del orden, alguien que ya no podía fingir que la distribución del poder era simple voluntad celeste después de haber visto el recorrido completo de cada decisión. Por eso Adapa importaba tanto, no por grandeza visible, por proximidad. Y fue entonces, en una escena sin dignidad de himno, cuando el límite quedó expuesto. Adapa salió a pescar, no había esplendor en ello, solo una embarcación ligera sobre agua inquieta, el cuerpo inclinado para corregir el balance, el aire del sur cargado de esa humedad que parece calma hasta el instante en que se vuelve agresión. El viento cambió con brusquedad, la barca cedió, Adapa cayó, agua en la boca, madera inestable golpeando el costado, limo subiendo en remolinos oscuros. La humillación fue total. Precisamente por eso fue decisiva, porque no reaccionó como reacciona un hombre común vencido por el accidente. Reaccionó con el poder verbal y ritual que había recibido, y quebró las alas del viento del sur. Durante un tiempo, el viento dejó de soplar. Eso ya no pertenecía al nivel de los hombres. Ya no era una destreza del canal ni una corrección de almacén. Había tocado una frontera reservada a los grandes. Y las fronteras, cuando son rozadas por manos mortales, no producen admiración, producen alarma. Anu exigió que el culpable subiera a su presencia. Ahí empieza lo verdaderamente insoportable de Adapa, no porque un mortal vea de cerca aquello que debía permanecer arriba. Lo insoportable es otra cosa, que suba no como ofrenda ni como víctima ciega, sino como examen, como caso, como prueba de cuánto conocimiento puede tolerar el cielo dentro de un cuerpo que aún debe morir. Antes del ascenso, Enki lo instruyó, le explicó cómo presentarse, qué nombres invocar, qué compostura guardar delante de la altura, y sobre todo le impuso una negativa. Si le ofrecían comida o agua en el cielo, no debía aceptarlas. Ese detalle lo cambiaba todo. Enki había llevado a un hombre hasta el borde mismo del umbral y al mismo tiempo había decidido que no debía cruzarlo. Le concedió cercanía, pero no igualdad. Le concedió lucidez, pero no abolición de la distancia. Lo bastante para demostrar que el mortal podía comprender. No lo suficiente para permitir que dejara de ser útil como mortal. Ante Anu, Adapa se condujo como debía, sin desorden, sin arrogancia, sin quebrarse. Y cuando llegaron el pan y el agua de vida, obedeció. Los rechazó. Así perdió la inmortalidad y conservó la sabiduría. Eso no fue una anécdota piadosa, fue una sentencia estructural. El cielo acababa de fijar su ley más importante para la tierra. Sí al conocimiento, no a la equivalencia. Sí a la técnica, no a la soberanía. Sí a formar testigos capaces de mantener el mundo, no a permitir que esos testigos dejen de necesitar a quienes lo administran desde arriba. Pero una especie mortal que ya ha visto el límite no vuelve a servir del todo igual. Adapa regresó a Eridu sin juventud nueva, sin cuerpo glorificado, sin corona arrancada a los inmortales. Regresó con algo peor para el sistema. Regresó sabiendo hasta dónde llegaba el permiso. Y un hombre que conoce el techo del mundo empieza a sospechar también que ese techo no descansa solo sobre dioses, sino sobre una gramática entera del poder que alguien guarda, clasifica y protege. Después de Adapa, el límite dejó de parecer una simple prerrogativa del cielo y empezó a insinuar otra cosa, que detrás del orden había facultades guardadas, permisos separados, funciones protegidas de la mirada común. En las profundidades de Enki, los Me todavía no habían mostrado toda su fuerza, pero ya estaban a punto de dejar de parecer atributo divino para revelarse como lo que de verdad eran, autorizaciones secretas sobre las que una civilización decide quién manda, quién escribe, quién distribuye y quién puede convertir el caos en orden duradero. Los permisos secretos con los que una civilización decide quién manda, quién escribe, quién distribuye y quién puede convertir el caos en orden duradero no estaban dispersos por el mundo como el agua o la sal. Estaban guardados. Esa fue la revelación más peligrosa que siguió a Adapa, porque una cosa es saber que el cielo impone límites. Otra muy distinta es descubrir que esos límites tienen inventario. En Eridu, el conocimiento decisivo no flotaba en el aire de los himnos, no vivía solo en la garganta del sacerdote ni en la memoria vulnerable del anciano, vivía más adentro, en cámaras donde la humedad parecía más antigua que la ciudad, donde el barro cocido conservaba una temperatura distinta y donde cada objeto estaba tan cuidadosamente situado que la disposición misma ya parecía una doctrina. Allí, bajo la protección de Enki, reposaban los Me, no como tesoros vulgares, no como lingotes ni coronas, sino como autorizaciones, facultades, funciones, principios activos del orden. Ahí el misterio dejaba de ser niebla y empezaba a adquirir forma. Los dioses no gobernaban solo por altura ni por resplandor, gobernaban porque ciertas facultades decisivas estaban separadas, clasificadas y defendidas del acceso común. Los menú eran emblemas sagrados sin más. Eran la gramática activa de la civilización, la potestad de fundar ciudad, fijar cargo, establecer tribunal, legitimar ceremonia, ordenar música,
deseo, guerra, oficio, escritura, lamento, abundancia y castigo. Todo aquello que más tarde parecería natural en el mundo urbano estaba ya concentrado allí como si el orden pudiera guardarse en piezas separadas, clasificadas y defendidas del acceso común. Enki comprendía mejor que nadie la diferencia entre riqueza y estructura. La riqueza se gasta, la estructura se replica, un almacén puede vaciarse, un canal puede cegarse, una casa puede hundirse en una estación mala, pero si sobreviven las reglas que enseñan a repartir, a registrar, a castigar, a vestir el poder con símbolos, a volver sagrado un privilegio y administrativo un sometimiento, entonces la ciudad puede caer y volver a levantarse con el mismo espíritu. Esa fue la verdadera profundidad del Apsu. No guardaba solo agua bajo la tierra, guardaba continuidad. Por eso Adapa resultó tan perturbador incluso después de regresar obediente. Había visto el techo del mundo, sí, pero lo más peligroso no era que lo hubiera visto. Lo más peligroso era que ahora podía sospechar la existencia de aquello que sostenía ese techo desde abajo. Un hombre que conoce el límite deja de mirar las instituciones como si hubieran brotado por sí solas. Empieza a presentir mecanismos. Empieza a notar que el orden no desciende entero del cielo. Es administrado, transmitido, retenido. Y cuando un mortal sospecha que la civilización tiene piezas, empieza también a imaginar que esas piezas podrían moverse. Allí empezaba a revelarse el verdadero peligro, porque mientras el privilegio parecía simple esplendor divino, la obediencia seguía siendo más o menos estable. Pero si el esplendor era administrable, si el cargo podía conferirse, si la escritura podía enseñarse, si la ceremonia podía reproducirse, si el mando mismo tenía forma de instrumento, entonces el centro del mundo dejaba de ser una fatalidad y empezaba a aparecer un monopolio. Y un monopolio, por sagrado que se declare, ya contiene en sí mismo la posibilidad de ser disputado. Enki, sin embargo, todavía creía en la profundidad, creía en conservar, en custodiar, en permitir el acceso solo a quienes el recinto considerara preparados o útiles. Y durante mucho tiempo tuvo razón. Eridu siguió siendo la ciudad del origen, la húmeda, la baja, la antigua, la que respiraba conocimiento debajo del suelo como una reserva de autoridad que nadie podía disputar sin parecer sacrílego o insensato. Los hombres del sur podían cansarse, resentirse, incluso comparar cuentas, pero todavía sentían que el mundo verdadero permanecía más abajo, más adentro, en el lugar donde Enki retenía lo decisivo. Esa fue su fuerza, y también su debilidad, porque todo lo que se guarda demasiado tiempo acaba provocando deseo fuera de sus muros. Más al norte, el pulso era distinto, menos ligado al fondo del agua, menos recogido, menos dispuesto a dejar que el poder respirara solo en cámaras interiores. Allí empezaba a madurar otra ambición, a hacer visible lo que en Eridu seguía celosamente hundido en profundidad. Donde Enki veía continuidad, otros empezaban a ver lentitud. Donde él veía custodia, otros veían retención. Donde él veía orden, otros empezaban a oír una palabra más ofensiva, monopolio. Y nadie encarnó esa presión con más precisión que una figura cuya sola aproximación obligaba a cambiar el ritmo de la historia. No era una diosa hecha para la conservación, no pertenecía a la paciencia húmeda de los depósitos ni a la calma subterránea del Apsu. Pertenecía al empuje, a la exhibición, al deseo de sacar el poder del recinto y hacerlo caminar por la ciudad como si también el esplendor necesitara calle, mirada y contagio. Su nombre todavía no había irrumpido del todo en los patios de Eridu, pero ya pesaba sobre ellos como un futuro difícil de evitar, Inanna, porque incluso entre los grandes señores no había acuerdo sobre dónde debía residir el mundo, si en la cámara sellada o en la avenida, si en la profundidad que conserva o en la expansión que seduce, si en el archivo custodiado o en la ciudad que convierte el privilegio en espectáculo. Y cuando esa disputa entra en el corazón de una civilización, ya no se discute solo un botín. Se discute el derecho a decidir quién heredará la forma misma del orden. Fuera de la vieja ciudad húmeda, ya venía avanzando alguien que no deseaba venerar los Medes de lejos, sino tocarlos, moverlos y obligar al mundo a girar en otra dirección. Porque fuera de la vieja ciudad húmeda, ya venía avanzando alguien que no deseaba venerar los Medes de lejos, sino tocarlos, moverlos y obligar al mundo a girar en otra dirección. Inanna no pertenecía a la paciencia de Eridu, no tenía nada del peso lento con que Enki había aprendido a custodiar el orden bajo tierra, como si la profundidad por sí sola bastara para defenderlo. Ella traía otra inteligencia, más rápida, más urbana, más consciente de algo que el sur todavía se resistía a admitir. Los hombres no obedecen solo a lo que los protege, obedecen también a lo que los deslumbra. Esa diferencia bastó para volver inevitable el conflicto. Eridu seguía respirando como un origen antiguo, húmedo, recogido sobre sí mismo, segura de que toda legitimidad verdadera debía conservar un fondo oscuro,
un recinto sellado, una distancia que no se deja atravesar sin temblor. Pero Inanna venía de otra pulsación. Allí donde Enki seguía pensando en términos de custodia, ella ya pensaba en circulación. Allí donde él unía el poder a la profundidad, ella empezaba a unirlo a la visibilidad. No quería destruir el orden. Eso habría sido demasiado simple. Quería trasladarlo, quería arrancarlo del lugar donde había nacido y obligarlo a florecer en una ciudad capaz de exhibirlo a plena luz. Ahí dejaba de parecer que el pasado había nacido inmóvil. Incluso entre los grandes señores se disputaba la forma del mundo. La civilización no era solo herencia, también era lucha por el centro. Y un centro deja de parecer eterno en cuanto puede imaginarse en otra parte. Inanna llegó a Eridu no como una suplicante, sino como alguien que ya había entendido dónde estaba la debilidad de Enki. No en su falta de poder, no en su ignorancia, precisamente en lo contrario, en su exceso de confianza en la profundidad. Enki había pasado tanto tiempo reteniendo la gramática del orden dentro del Apsu que empezó a creer que guardar equivalía a poseer para siempre. Creyó que mientras los me siguieran abajo, húmedos, clasificados, unidos a su nombre y a sus cámaras interiores, el mundo seguiría reconociendo a Eridu como origen inevitable. No comprendió a tiempo que todo origen demasiado concentrado acaba provocando hambre fuera de sus muros. La memoria antigua conservó el episodio bajo la forma de un banquete, no como adorno, sino como el punto exacto donde la hospitalidad y el error empezaron a confundirse. No ocurrió en una plaza abierta ni entre voces vulgares. Ocurrió en el corazón del dominio de Enki, donde cada recipiente tenía peso ceremonial, donde la bebida no era simple placer, sino clima de poder, donde una palabra dicha con demasiada soltura podía mover más que una orden. Inanna bebió con él en el Apsu, no como una extraña incapaz de leer la atmósfera, sino como una inteligencia que ya había comprendido que ciertos sistemas se aflojan mejor desde dentro que por asalto. Allí, entre recipientes llenos, palabras medidas y una cortesía demasiado segura de sí misma, se hizo visible algo que Enki había subestimado. Frente a él no tenía a una heredera agradecida, sino a una competidora, porque Inanna no quería custodiar los me, quería hacerlos circular bajo su nombre, y esa ambición era más peligrosa que el robo de un tesoro ordinario. El oro cambia de dueño, el grano se consume, un animal sagrado puede sacrificarse o desaparecer sin alterar la estructura del mundo. Los me eran otra cosa, eran la capacidad de fundar autoridad, de vestirla, de hacerla deseable, de convertir oficio en institución, música en atmósfera política, escritura en continuidad, deseo en gobierno, rango en costumbre. Sacarlos de Eridu no significaba empobrecer un santuario, significaba enseñar al mundo que la civilización podía mudarse. En cuanto la embarcación se apartó de la ciudad vieja, cargada no con metales ni con ganado, sino con permisos civilizatorios, el equilibrio empezó a cambiar. Eso fue lo que Eridu debió sentir antes de entenderlo del todo, no una explosión, un vacío. Los patios seguían allí, las cámaras seguían húmedas. Los sacerdotes podían continuar entrando descalzos, contando sacos, pronunciando nombres antiguos, revisando ofrendas, oliendo la misma mezcla de aceite, barro y agua subterránea. Y sin embargo, algo esencial ya no estaba. Por primera vez, la vieja ciudad húmeda podía sentir algo que hasta entonces solo había ejercido, que el centro no era una ley del mundo, sino una posesión vulnerable. Esa fue la verdadera pérdida. No solo que Enki hubiera dejado escapar ciertos atributos sagrados, fue peor. El mundo había aprendido que el centro podía cambiar de ciudad, que el origen no garantizaba posesión eterna, que la profundidad podía ser despojada por la visibilidad. Y una vez que esa lección entra en la historia, ninguna civilización vuelve a obedecer del todo igual, porque ya no ve un orden inmóvil, ve un orden en disputa. Enki reaccionó tarde, ordenó persecuciones, envió mensajeros, quiso recuperar lo que había salido de sus manos. Pero el problema ya no era físico. Aunque hubiera recuperado cada símbolo, cada fórmula, cada emblema, la herida principal seguiría abierta. Los me habían demostrado que podían moverse. Y todo poder que puede moverse enseña a los hombres algo irreversible. Lo que parece sagrado también puede ser transferido. Desde ese momento, Uruk dejó de ser solo una ciudad más al norte. Empezó a parecer una promesa. Menos antigua, sí, menos profunda, pero más brillante, más ambiciosa, más capaz de convertir lo sagrado en imagen pública y el deseo en obediencia colectiva. Inanna había comprendido lo que Enki tardó demasiado en aceptar. Los hombres no solo se someten mejor al orden, también se someten mejor al esplendor en movimiento, y una vez que el poder aprende a viajar, custodiarlo ya no basta. Hace falta fijarlo, contarlo y reproducirlo. Ahí, en ese instante exacto en que el mundo deja de pertenecer a un solo centro, la arcilla está a punto de aprender a recordar. En cuanto el poder necesitó fijarse, contarse y reproducirse, la arcilla empezó a adquirir una función que nadie habría llamado
sagrada al principio, recordar. No ocurrió con solemnidad. Nadie detuvo la ciudad para anunciar que acababa de nacer una fuerza capaz de debilitar a los dioses sin necesidad de negar sus nombres. Al principio pareció una extensión menor de la obediencia, marcas para distinguir entregas, signos para contar sacos de cebada, trazos para separar lo recibido de lo prometido, lo almacenado de lo repartido. Nada glorioso, nada digno de canto, solo barro blando, un cálamo presionando con paciencia y una mano humana comprendiendo que una cuenta podía sobrevivir a la garganta que la pronunciaba. Ahí empezó a abrirse una forma de peligro que el sistema tardó demasiado en reconocer, porque mientras los me se habían movido como permisos civilizatorios de una ciudad a otra, la escritura introducía algo todavía más corrosivo, la posibilidad de fijar el movimiento del poder. Un cargo transferido podía discutirse, un símbolo robado podía reinterpretarse, pero una tablilla seca, marcada en el momento exacto, comenzaba a comportarse como una memoria exterior al cuerpo, menos frágil que el testimonio y más obstinada que el rumor. En cuanto esa segunda memoria apareció, el mundo dejó de depender por completo de quienes decían recordarlo mejor que los demás. Ahí estaba el temor verdadero de cualquier dominación. No el grito, que se disuelve, sino el registro, que espera. En Eridú, los primeros escribas no parecían amenazas, ni siquiera parecían figuras centrales. No tenían la espalda del cargador, ni el brillo del sacerdote, ni la altivez del administrador principal. A veces eran jóvenes, aún demasiado delgados para imponer respeto con la voz. Permanecían sentados, atentos al barro húmedo, presionando signos que al ojo común podían parecer apenas una refinación del servicio. Ahí estuvo la ceguera del sistema. Se creyó que escribir era solo obedecer con más limpieza. No se comprendió a tiempo que escribir era separar el hecho de quien lo controla. Una entrega anotada hoy podía compararse mañana. Una ración de esta luna podía enfrentarse a la de la luna pasada. Un lote prometido al canal podía cotejarse con el lote realmente liberado. Esa diferencia es pequeña solo para quien nunca ha vivido bajo un régimen de distribución. Para una ciudad sostenida por almacenes, con puertas y autorizaciones, la comparación era un ácido, porque comparar es el principio del juicio. La arcilla, además, tenía algo de insulto material contra el privilegio. No era oro, no era piedra rara, no era una sustancia digna del fasto de los grandes señores. Era barro tomado de la misma tierra baja que ensuciaba tobillos, paredes y uñas. Durante generaciones había sido señal de fragilidad, de derrumbe, de humedad traidora, y ahora ese mismo barro empezaba a conservar cuentas, fórmulas y secuencias con una terquedad que ningún dios debió subestimar. La ciudad estaba aprendiendo a fabricar permanencia con la materia de su propia precariedad. Eso cambió la relación entre mortales e inmortales más profundamente que muchos himnos, porque un sacerdote puede monopolizar una palabra mientras solo vive en la voz. Un administrador puede imponer un reparto mientras nadie pueda revisarlo. Un templo puede fingir que el orden desciende puro del cielo mientras sus decisiones no queden endurecidas en una superficie que sobreviva a quienes las tomaron. Pero una vez que los hombres aprenden a fijar el reparto, a copiar un himno, a repetir una fórmula, a conservar una secuencia de cargos y entregas, la obediencia deja de ser enteramente ciega. No desaparece, se enfría. Enki debió comprenderlo antes que nadie. Él, que había preferido la técnica al trueno y la capacidad al puro espanto, debió ver que la humanidad acababa de recibir algo más peligroso que un arma. Había recibido continuidad acumulativa. La memoria de la garganta puede deformarse. La memoria de la tablilla enseña, corrige, amplía, delata. Un escriba que aprende de otro ya no empieza desde cero. Un aprendiz hereda no solo signos, sino precedentes. Y todo precedente limita a quien manda. Allí empezó a pudrirse algo que hasta entonces había parecido estable. No porque los hombres dejaran de creer, siguieron creyendo, siguieron llevando grano, aceite, lana y cuerpos disciplinados hacia el centro, siguieron pronunciando nombres sagrados con el respeto debido, pero entre el acto y su registro se abría una grieta nueva. La ración entregada ya no era solo ración, era dato comparable. La ofrenda ya no era solo gesto, era huella verificable. El himno ya no era solo voz autorizada, podía copiarse, salir del recinto, sobrevivir a la boca que pretendía poseerlo. En cuanto una ración pudo fijarse, copiarse y cotejar, la obediencia dejó de ser enteramente ciega. No desapareció, pero empezó a enfriarse, y todo orden que puede examinarse termina perdiendo una parte de su apariencia inevitable. Eso fue lo que la arcilla empezó a hacerle al mundo. No derribó templos, no vació depósitos, no incendió ciudades,
Hizo algo más lento y más fatal. Volvió revisable la costumbre, y una costumbre revisable deja de ser puro destino, y en cuanto dos tablillas secadas en lunas distintas quedaran una junto a la otra bajo la misma luz, la pregunta dejaría de ser cómo obedecer mejor. Empezaría a volverse insoportable. ¿Quién se beneficia realmente de este orden? ¿Y cuánto tiempo puede seguir llamándose divino una administración que empieza a oler demasiado a manos humanas? Bastó poner dos tablillas secadas en lunas distintas bajo la misma luz para que la pregunta dejara de ser abstracta. La entrega prometida al canal del borde oriental figuraba completa en una. En la otra, la ración realmente distribuida aparecía disminuida. No era una diferencia teatral. No había sangre, no había gritos, solo un hueco mínimo entre cifra y cifra. Precisamente por eso resultaba más peligroso, porque el orden sagrado soporta la tragedia mejor que la comparación. La tragedia puede llamarse destino. La comparación, en cambio, obliga a buscar una mano. El escriba que advirtió la discrepancia no necesitó pronunciar acusación alguna. Le bastó con mirar una vez más, con pasar el dedo por los signos endurecidos, con comprobar que la falta no provenía de una grieta en el barro ni de un error de lectura. Entonces ocurrió la mutación verdadera. La ración dejó de ser alimento, se convirtió en evidencia, y cuando una ciudad aprende a ver evidencia en lo que antes aceptaba como costumbre, la obediencia cambia de sustancia. Ahí fue donde la reverencia empezó a contaminarse con método. Mientras el poder se mantiene en himnos, recintos y palabras pronunciadas desde arriba, el hombre puede sufrirlo como sufre una mala estación, con resentimiento quizá, pero sin herramienta mental para aislar la trampa. En cuanto aparece en la lista, la secuencia y la comparación, el sufrimiento adquiere contorno. Ya no duele solo, señala. Eridu seguía funcionando. Los canales seguían abriéndose al amanecer. La cebada seguía subiendo a los almacenes. Las mujeres seguían moliendo. Los hombres seguían entrando en el agua baja con las piernas endurecidas por sal y cansancio. Los sacerdotes seguían recorriendo los patios interiores con esa lentitud aprendida que hacía parecer natural toda diferencia. Nada había colapsado. Esa era precisamente la forma más grave del problema. El sistema seguía en pie mientras empezaba a volverse legible. Y un sistema legible no pierde poder de inmediato, pierde inocencia. Muy pronto, la discrepancia de una tablilla dejó de ser un asunto aislado. Otra medida no coincidía con la estación anterior. Otro lote de aceite había sido registrado de un modo en el depósito y de otro en la distribución. Un conjunto de raciones asignadas a obreros de un muro nuevo regresaba más delgado al barrio de lo que la cuenta central sugería. Ninguna diferencia bastaba por sí sola para destruir un templo, pero juntas empezaban a emitir un olor. No era olor a corrupción en el sentido burdo con que los siglos posteriores simplificarían la escena. Era algo más antiguo y más dañino. Olor a administración. Olor a decisión humana, escondida dentro del lenguaje divino. Olor a privilegio convertido en procedimiento. Ese olor envejece a los dioses con una rapidez que el fuego no consigue, porque mientras el pueblo cree que el reparto nace puro de arriba, todavía puede soportar la desigualdad como se soporta una tormenta injusta. Pero cuando empieza a notar que la diferencia pasa por depósitos, listas, supervisores, sellos, permisos, correcciones y manos concretas, el prestigio no desaparece, se pudre, sigue imponiendo respeto, sí, pero un respeto ya mezclado con cálculo, con sospecha, con una pregunta que ninguna liturgia quiere oír dentro de sus propios muros. ¿Quién gana con esto? La infección no vino como ruptura, sino como enfriamiento. Los dioses continuaban recibiendo pan mejor cocido, aceite perfumado, música medida y nombres sostenidos en la garganta hasta volverlos atmósfera. Sin embargo, algo esencial había cambiado en la mente de quienes sostenían materialmente ese mundo. El obrero podía seguir inclinándose y al mismo tiempo recordar que la última ración no había coincidido con lo prometido. La tejedora podía seguir enviando tela al recinto y al mismo tiempo notar cuánta de esa tela desaparecía en cuerpos apartados del esfuerzo común. El pescador podía seguir separando el mejor lote y al mismo tiempo comprender que la selección no obedecía solo a santidad, sino a una economía del acceso. La sospecha no abolía el rito, lo volvía más frío. Enki debió sentir antes que nadie la gravedad de esa transformación. Él había acercado demasiado la técnica a los hombres, había permitido que el cálculo, la lista y la continuidad salieran del silencio absoluto de los grandes. Tal vez creyó que la precisión fortalecería el sistema, y durante un tiempo lo hizo. Lo volvió más fino, más capaz, más duradero, pero también más visible para quienes lo servían. Eso fue lo que nadie pudo revertir después. Una humanidad que ya no solo padecía el orden, sino que empezaba a describirlo. No de inmediato, no con un sacrilegio espectacular. La pérdida empezaba de un modo más humillante, cuando Anu seguía siendo pronunciado con respeto, pero ya parecía demasiado alto para explicar una ración torcida, cuando Enlil seguía pesando como mandato,
pero su severidad ya no bastaba para justificar por qué un barrio recibía menos que otro, cuando Enki seguía siendo sabiduría, pero esa sabiduría ya circulaba en manos humanas lo bastante despiertas como para distinguir necesidad de privilegio. Ahí el orden no se derrumbaba todavía, pero empezaba a perder una parte de su altura. Ese olor subía, salía de las tablillas, pasaba por los depósitos, cruzaba las bocas prudentes y terminaba tocando algo que durante siglos había parecido intocable. Entonces el problema dejaba de ser una cuenta mal hecha. El problema se volvía más vasto y más irreversible. El cielo mismo empezaba a pudrirse sobre la tierra. El problema dejó de ser una cuenta mal hecha. El problema pasó a ser más vasto y más irreversible. El cielo entero estaba empezando a pudrirse sobre la tierra, no de la manera infantil que imagina una mente demasiado hambrienta de catástrofe, con rayos quebrando templos o dioses cayendo entre fuego. La putrefacción verdadera fue más lenta, más administrativa, más difícil de señalar con el dedo. Siguieron existiendo los himnos, siguieron existiendo las procesiones, siguieron las ofrendas, el aceite, la lana, los panes rituales, las mesas apartadas del hambre común. Pero algo en el vínculo entre altura y legitimidad había cambiado de textura. Lo que antes parecía voluntad pura empezaba a parecer gestión, y nada envejece más rápido a un dios que empezar a parecer gestionable. Anu conservaba el prestigio de lo remoto. Su nombre seguía funcionando como techo del mundo, como altura necesaria para que todo lo demás no se desplomara en mera disputa de hombres. Pero la lejanía, que durante siglos había parecido majestad, empezaba a mostrar su defecto. Un poder demasiado alto no decide qué canal recibe primero el agua en un mal año, no corrige una tablilla torcida, no revisa un almacén donde el aceite baja más ligero de lo que subió. La altura seguía otorgando legitimidad, ya no bastaba para gobernar los detalles, y en una civilización sostenida precisamente por detalles, ese cambio era letal. Enlil representaba el otro extremo, no distancia, sino mandato, peso, orden que desciende y exige obediencia sin explicar nada. Ese modelo también había funcionado mientras la humanidad aceptó que existir equivalía a cumplir, pero una especie que ya registra, compara y transmite empieza a pedir otra cosa, aunque no se atreva aún a nombrarla del todo: justificación. No justicia, todavía no, solo justificación. ¿Por qué aquí menos? ¿Por qué allí más? ¿Por qué este cargo recibe mejor lote? ¿Por qué esta ciudad se ensancha y aquella sigue cargando el prestigio del origen como una deuda sin rendimiento? El puro mandato soporta mal ese tipo de pregunta. Puede aplastarla durante un tiempo. No consigue volverla inexistente. Enki, mientras tanto, había cometido la falta decisiva mucho antes de comprender todo su alcance. Había dado instrumentos, había permitido que el saber útil saliera de la pura oscuridad del recinto y descendiera a manos humanas, lo bastante hábiles como para conservarlo, copiarlo y enseñarlo. Durante un tiempo aquello fortaleció el orden, lo volvió más complejo, más resistente, más fino, pero también lo llenó de grietas invisibles, porque todo sistema enseñado puede terminar siendo reproducido por quienes no lo veneran ya como misterio, sino que lo ejecutan como técnica. En ese momento, el dios sigue siendo honrado, pero empieza a compartir terreno con algo que no controla del todo: la competencia humana. Con Inanna, la infección dejó de ser solo deterioro interno y se volvió velocidad, circulación, deseo público, competencia entre centros. Allí donde Eridu había preservado, Uruk enseñó a exhibir. Allí donde el Apsu había retenido, la nueva ciudad aprendió a propagar. Y cuando el poder se vuelve contagioso, la vieja profundidad pierde algo peor que riqueza, pierde monopolio. El origen sigue pesando, sí, pero ya no decide solo, pasa a ser antecedente. Lo que empezó a pudrirse no fueron las paredes, ni las ofrendas, ni siquiera los nombres. Fue la relación entre poder y necesidad. Durante mucho tiempo, los Anunnaki habían sido soportables precisamente porque parecían pertenecer a otra escala. Sus excesos podían sufrirse como se sufre la crecida injusta o la estación mala, con miedo, con rabia contenida, pero sin alternativa mental. El problema comenzó cuando sus rasgos descendieron al funcionamiento de las ciudades: rivalidad, monopolio del acceso, desigualdad envuelta en lenguaje sagrado, administración del deseo, reparto del excedente, memoria usada para reforzar jerarquía. Todo eso empezó a parecer menos celeste y más político, menos eterno y más reproducible. La maquinaria empezaba a verse dentro del resplandor. Los dioses ya no parecían estar por encima del sistema. Empezaban a aparecer su primer diseño, y una vez que un diseño puede describirse, también puede criticarse, copiarse, desviarse y heredarse. El prestigio no desaparece, se infecta. Los hombres no dejaron de arrodillarse. Eso es importante. Siguieron haciéndolo. Siguieron levantando recintos, pronunciando
pronunciando nombres, ajustando el año a las fiestas, llevando animales, aceite, tejidos y cebada a los espacios correctos. Pero empezaron a inclinarse entendiendo demasiado, y un hombre que se inclina entendiendo demasiado ya no está en la misma relación con el poder que aquel que obedece a ciegas. Puede seguir temiendo, puede seguir callando, puede seguir sirviendo, pero dentro de él ya trabaja una sospecha, que el mundo no se sostiene solo por voluntad divina, sino por una infraestructura humana de escribas, administradores, técnicos, depósitos, precedentes y decisiones interesadas. Ese fue el principio de la dependencia invertida. Los hombres todavía necesitaban a los dioses para explicar el mundo. Los dioses empezaban a necesitar a los hombres para seguir ocupándolo. Ya no bastaban himnos sin archivo, ya no bastaban rituales sin escuelas del escriba, ya no bastaba el prestigio del origen sin ciudades capaces de reproducirlo como forma de gobierno. Lo que una vez había sido dominio se estaba convirtiendo lentamente en tradición sostenida por manos mortales, y una tradición, por sagrada que sea, no pesa sobre la tierra igual que un amo absoluto. Por eso Eridu seguía en pie y, sin embargo, algo peor que la ruina física ya le había ocurrido. Sus patios aún recibían pasos descalzos, sus depósitos todavía olían a aceite, barro y cereal guardado, el agua seguía respirando bajo el suelo, los nombres antiguos seguían siendo pronunciados con el respeto correcto, pero el centro del mundo ya no giraba entero alrededor de aquel lugar. Esa fue la humillación final, permanecer sin seguir gobernando, y cuando un origen sigue existiendo después de perder el monopolio, las ruinas empiezan a decir una verdad que ningún himno puede corregir. Eso fue lo que terminó ocurriéndole a Eridu. No cayó de una sola vez, no ardió como arden las ciudades que desean ser recordadas, no ofreció a la memoria el consuelo brutal de una noche única, de un saqueo limpio, de una muralla rota en el instante exacto en que el mundo cambia de dueño. Sufrió algo más humillante y más difícil de narrar, perdió gravedad, siguió allí, respirando agua bajo la tierra, conservando patios, depósitos, muros reconstruidos sobre muros más viejos, y sin embargo el mundo dejó de inclinarse por completo hacia su centro. Los hombres lo sintieron antes de entenderlo. Los viejos seguían pronunciando su nombre con un respeto que ya no nacía de la obediencia inmediata, sino de la costumbre profunda. Los escribas copiaban fórmulas antiguas, himnos heredados, listas de dioses, secuencias de cargos, precedentes que todavía hacían parecer que el origen continuaba intacto, pero el peso ya no era el mismo. Lo que antes había sido fuente empezó a parecer archivo. Lo que antes había sido necesidad empezó a parecer antigüedad. Y esa diferencia contiene toda la tragedia del poder cuando envejece, porque un dios puede soportar que lo teman, puede soportar incluso que lo amen. Lo que no soporta sin degradarse es que lo administren. Ahí terminaba de revelarse la lógica entera del sistema. La versión pulida podía conservar nombres, himnos y jerarquías. Las ruinas, en cambio, seguían conservando el mecanismo. Bajo el prestigio del origen, seguían apareciendo siempre los mismos elementos que el poder nunca logra borrar del todo. Una herida primera que exige forma, un privilegio que organiza el miedo desde arriba, una restricción que guarda y clasifica el acceso, una transferencia que demuestra que nada guardado es completamente eterno, y una memoria que termina sobreviviendo incluso en el barro. Ninguna civilización antigua nace de una serenidad limpia, nace de una herida que exige forma. En el sur fue el agua, el lodo, la línea oscura en los muros, la certeza de que el mundo podía deshacerse en una noche, y la forma que organiza ese miedo nunca se distribuye de manera inocente. Siempre deja arriba el perfume, la música, la ración mejor cocida, el cuerpo más limpio, el acceso más defendido. Luego esa forma se guarda, se clasifica, se protege de manos no autorizadas, se encierra en cámaras y en nombres. Pero todo lo que puede guardarse puede moverse, y todo lo que puede moverse deja de parecer eterno. Al final incluso el barro aprende a conservar más de lo que los amos del mundo habrían querido. Por eso esa clase de poder parece tan verdadera cuando se la mira sin ceremonia. No presenta a los primeros señores del mundo como simples fantasmas de grandeza sobrenatural, sino como algo más perturbador, administradores absolutos de la civilización. Los primeros en comprender que para gobernar no basta con dominar el miedo, hay que volverlo institución. No basta con recibir trabajo, hay que transformar el trabajo en orden visible. No basta con tener templos, hay que convertir el privilegio en una estética del mundo. No basta con imponer silencio, hay que decidir qué será recordado y en qué forma. Y sin embargo, ahí mismo empezó su condena. Los Anunnaki nunca debieron reinar la tierra por una razón más profunda que su crueldad, más fatal que su arrogancia, más decisiva que sus rivalidades. No debieron reinar porque confundieron dependencia con inferioridad. Vieron manos cansadas y pensaron que eso bastaba. Vieron mortalidad y creyeron que la muerte impediría toda ambición duradera.
Vieron hambre y supusieron que el hambre sería siempre obediente. No entendieron a tiempo que una especie mortal, precisamente porque sabe que muere, se aferra con una violencia incomparable a todo aquello que puede sobrevivirle, al signo, a la fórmula, al oficio, a la tablilla, al precedente, al rito copiado, al mapa del canal, a la cuenta del almacén, al recuerdo de una injusticia. En otras palabras, confundieron a sus servidores con herramientas, cuando en realidad estaban formando sucesores, no sucesores inmortales. Eso habría sido demasiado simple. Sucesores mejores que eso, mortales capaces de durar por medio de la transmisión, mortales que no beberían el agua de la vida, pero sí construirían una segunda vida en archivos, técnicas, instituciones y escuelas, mortales que seguirían pronunciando nombres divinos mucho después de que la necesidad real de esos nombres hubiera empezado a cambiar de forma. Ahí estuvo el fracaso decisivo. Los dioses fundaron una civilización. No pudieron impedir que esa civilización aprendiera a sostenerse, a copiarse, a criticarse y a heredarse sin ellos, del mismo modo en que un hijo ya no necesita la voz exacta del padre para continuar la casa. Eridu terminó sabiendo esa verdad antes que nadie, y por eso sus ruinas son más honestas que sus himnos. Una ruina no embellece, no corrige, no administra la memoria para hacerla soportable, solo deja ver que hubo manos aquí, que hubo barro cargado, que hubo depósitos, que hubo cuerpos, que hubo centros que se creyeron eternos y acabaron convertidos en elevaciones irregulares bajo el polvo, y bajo ese polvo quedó la respuesta completa. Por eso las ruinas terminan siendo más honestas que los himnos. Cuando todo lo demás ha sido ordenado para proteger el prestigio del origen, ellas siguen conservando lo que el prestigio no puede admitir, que el mundo sagrado funcionó mientras nadie entendió del todo cómo funcionaba, y en el instante en que los hombres empezaron a entenderlo demasiado, el cielo perdió altura para siempre.